Muy buenos días y buenas tardes en la parte de América Latina en que se encuentren. Quiero darles la bienvenida a esta mesa número 4 en el día 2 del Foro sobre Libertad de Expresión en la Era Digital. Mi nombre es Lía Hernández, soy directora ejecutiva de IPANDETEC y tendré el agrado de moderar este panel junto a las siguientes personas que paso a presentar inmediatamente. En este panel estarán Carolina Botero, ella es directora ejecutiva de la Fundación Carisma de Colombia. Igualmente, Paulo, que espera decir tu apellido bien. Paulo de la Asociación Artículo 19 Brasil, en este caso Artigo 19 Brasil, Paulo Lara, disculpa Paulo, y igualmente estará Lulú Barrera de colectivo Luchadoras de México. Agradecerles a todos por su participación en este panel en la mañana de hoy y para comenzar quiero decir que nuestro panel o mesa sobre los discursos, incluso de los discursos políticos y cómo promueven el populismo en nuestra sociedad. Quiero partir señalando que facilita mucho a la ciudadanía que se oponga o no a legislaciones que terminen por vulnerar los derechos digitales y que esto nos limite a llevar discursos de odio o a causar noticias falsas o desinformación, sobre todo provenientes de miembros de los estados en los cuales vivimos. ¿Cómo podemos afrontar estos discursos populistas o esta desinformación estatal y cómo podemos respaldar acciones, legislaciones, buenas prácticas que vayan a favorecer al correcto funcionamiento o al correcto desarrollo de nuestros derechos digitales? Sobre esto versará principalmente la mesa 4 en la mañana de hoy, y para comenzar y darles prioridad a nuestros invitados y expositores, quiero partir por Pablo preguntándote, Pablo, ¿qué crees tú que facilita que la ciudadanía no se oponga a legislaciones que terminen por vulnerar sus derechos digitales, incluyendo aquellas que no se limitan a la desinformación y a los discursos de odio? ¿Y por qué principalmente estos discursos de odio, esta desinformación, proviene de fuentes estatales? Buenas tardes, Lía. Buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto estar aquí. Quiero agradecer a la invitación de México. Quiero saludar a los y las panelistas que estarán conmigo en este tiempo. En primer lugar, en la sociedad latinoamericana hay una situación central. Incluso en el ámbito de los derechos digitales no podemos dejar de lado que hay una cuestión económica y sociopolítica, la desigualdad que afecta a nuestra sociedad en cuanto al nivel de conocimiento de los mecanismos legislativos y la capacidad de acción tiene una gran influencia en que haya poca oposición a este tipo de legislación que finalmente puede vulnerar los derechos digitales. Y el segundo punto, que es una tradición caudillista, patrimonialista y centralizadora del Estado en América Latina, esta tradición de un Estado más fuerte, incluso en una fase conservadora, que tenemos experiencia de dictaduras militares en el continente y que en buena parte tienen aspectos necesarios, pero también presentan un gran riesgo en la falta de distribución de poderes y compartir posturas y compartir decisiones, que hace que el Estado acumule un gran poder sobre las dinámicas legislativas que eventualmente pueden violar los derechos. Y el tercer punto me parece que es un elitismo en los derechos digitales. Creo que aquí cabe nuestra autocrítica, no solo en la perspectiva del conocimiento de la población en general de los mecanismos legales y cómo estos operan, sino también los detalles y los pormenores de lo que está en juego en las tecnologías digitales y el conocimiento técnico. Hay un problema de un desconocimiento técnico y este conocimiento es necesario para el debate y para el posicionamiento sobre los derechos digitales, y una serie de informaciones específicas que muchas veces, cuando no lo tenemos, limitan la participación. Es un procedimiento en el cual esta participación
eh, como en otras áreas que son menos elitistas, es mejor tener una mayor participación e incidencia. Y también hay un gran poder en la mercadotecnia digital, enfocada en los intereses económicos. Todo lo que vemos hoy, inteligencia artificial, Internet de las cosas, vigilancia, dispositivos inteligentes y conectividad, viene con una gran acción económica y propagandística. Así que un análisis crítico de estos movimientos y acciones se complica por la promoción de estas maravillas que nos presentan las empresas con relación a las limitaciones que las tecnologías pueden presentar. Y un último punto es que es necesario tener una capacidad de construcción crítica en torno del fenómeno digital. Esto hace que sea más necesaria más intensidad en las actividades de divulgación científica y más conexión del trabajo de investigación crítica académica en las ciencias sociales aplicadas, la comunicación y la tecnología de la información, para poder tener una participación más orgánica de la población en los temas que son importantes para garantizar los derechos digitales. Gracias, Pablo, y hacer muy acertadas tus palabras, y creo que por eso es que se realiza esta serie de foros y eventos en los cuales podemos expresar nuestros puntos de vista. Quiero recordarles que esta transmisión se estará difundiendo por el canal de YouTube de la Asociación Artículo 19 en México y Centroamérica, y que cuenta con el apoyo de la Fundación Friedrich Naumann, que por ello contamos hoy con la presencia de un representante de la Fundación, María José Salcedo, que es coordinadora de proyecto para México de la Fundación. María José, en tu parecer, igual te quisiera preguntar lo que le he preguntado a Pablo. ¿Qué crees tú que facilita que la ciudadanía no se oponga a legislaciones que terminan por vulnerar sus derechos digitales, incluyendo aquellas que no limitan la desinformación, el discurso de odio y que provienen principalmente de fuentes estatales? Hola, pues sí, antes que nada, muchas gracias por la introducción, Lía. También es un gusto y para mí un honor estar aquí con Pablo, con Lulú y con Carolina. Un saludo a todos. Y pues bueno, de parte de la Fundación quiero retomar un poco también lo que se platicó ayer sobre el hecho que comentaba Fer Gómez de sobre legislar, que es cuando algo no funciona se busca siempre regular, los políticos están para cumplir sus periodos y quieren buscar y presentar y terminar el periodo diciendo yo presenté 500 iniciativas, como ella bien decía ayer, cuando en realidad tal vez deberían de tomar más tiempo junto con sociedad civil para analizar los temas y para generar buena política pública, que es lo que decía ahorita Paulo, ¿no? Que pueda tomar tal vez nosotros también como ciudadanos reconocer que todos nuestros líderes políticos no necesariamente son expertos en esas tecnicidades y pues el hecho de sobrelegislar, como ayer decía Fer, pues presenta un gran reto, ¿no? Entonces creo que el papel de los legisladores en tener como esa humildad de tomar ese tiempo para reconocer el análisis es muy importante. Y también como ayer mencionaba, creo que Pablo, esta tendencia en América Latina de romantizar las legislaciones que teníamos en el pasado. No quiere decir que en el presente, o sea, que no hayan servido en ese pasado, sino que más bien tal vez no es lo que nos funcione ahora. Estamos en una situación sin precedentes en el mundo tecnológico que requiere de un análisis con mucho más tiempo y que tal vez estas legislaciones que se tenían de concentración en medios de comunicación, pues no funcionen. Otra cosa que creo que es importante es la construcción de la ciudadanía digital, es decir, que cuando existe una ciudadanía digital como la vemos en Twitter y que muchas veces vemos pues artículo 19 cómo lo puede movilizar, esto pues genera alianzas de información que es simétrica, no asimétrica como antes había, es decir, que todos tenemos acceso a esa información y se puede generar mayor participación ciudadana. También quiero mencionar el hecho también que ahorita decía Paulo y que ayer decía Alexander Gerlach y María Luisa Stasi sobre la educación. Educación no solo de los ciudadanos, pero también de conocer y darse el tiempo de verdad pensar en el modelo de negocio de las plataformas, ¿no? De cómo están basadas en anuncios, en el advertisement y que esos modelos violan los derechos de privacidad, también de libertad de expresión cuando hay suspensión de contenido y por tanto la importancia de educación, en la importancia de nosotros como owners, dueños de nuestros datos.
de nuestra información. Entonces, creo que este es un punto importante en el que la Fundación, uno de sus objetivos, pues es justo la educación democrática, ¿no? En el que también no solo es esta parte técnica que bien mencionó Paulo, sino también aprender a manejar con empatía a las personas que no opinan como nosotros en redes. Y por último, también otro tema que se tocó ayer era el de los derechos económicos. Creo que Javier Payero lo comentaba. Gracias a las plataformas, muchas personas han tenido acceso a un espacio donde pueden vender sus productos, donde pueden tener un ingreso, donde pueden tener y vender negocios vía WhatsApp. Hay muchas nuevas profesiones gracias a las redes sociales, entonces es necesario que estos usuarios comprendan las leyes que impactan sus derechos y sus negocios, ¿no? O sea, que van más allá de solo sus derechos de libertad de expresión y privacidad, sino derechos ya económicos y sociales. Y también en caso de legislaciones, cómo podría afectar esto también a sus actividades económicas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, María José, y paso a continuación a ceder la palabra a Carolina. Carolina, desde un contexto más hacia el país donde estás desarrollando la tarea y la labor que hace la Fundación Carisma y desde el punto de vista de la parte sur del continente americano, las últimas movilizaciones que han habido en el país, en Colombia, ¿qué podrías decirnos al respecto a la pregunta que ya han contestado previamente tanto Pablo como María José? Bueno, pues también empiezo saludando, dando las gracias por la invitación a este panel a Artículo 19 y pues saludando también a mis copanelistas. Gracias, Lía, por la pregunta. Si estamos pensando concretamente en, espérate que me olvidé ya de la pregunta, pero ya. En el tema sobre todo de la forma como trabaja el Estado, hay una de las cosas que nos preocuparon mucho durante la última movilización ciudadana, que fue el paro nacional, empezó a finales de abril y se extendió por casi 3 meses. Eh, Estábamos durante pandemia todavía, teníamos ese coletazo, el miedo de salir. Tuvimos, por tanto, una movilización ciudadana, una protesta que tuvo unas características digitales muy importantes, no solo por este contexto de aislamiento derivado de la cuarentena de la pandemia, sino adicionalmente porque los protagonistas fueron fundamentalmente jóvenes urbanos que utilizaron bastante las redes sociales. Fue problemático que en ese sentido el discurso preponderante del Estado fue un discurso de estigmatización. No es que fuera nuevo y en eso repito quizás lo que ya en su momento dijo María José y también Paulo, no romanticemos el pasado, digamos, esa situación ya había pasado antes. De hecho, hay estudios importantes que muestran cómo precisamente las condenas, la criminalización de los manifestantes, particularmente de los manifestantes de izquierda que buscan, que terminan siendo catalogados como, eh, o más bien procesados criminalmente por sedición o terrorismo, eh, ya mostraban una tendencia, pero en este caso con la protesta digital esto se repitió. Fue muy fuerte el discurso oficial hacia el vandalismo digital y el terrorismo digital. O sea, ahora tenían este apellido, llamémoslo así, y se dirigían hacia quienes se estaban manifestando, con una intención adicionalmente como de controlar el discurso, porque a esto se acompañaba una campaña importante de desinformación en la que era la policía la que indicaba qué era y qué no era verdad en las redes, lo que mostraba una tendencia realmente digamos, como a etiquetar y buscar controlar que no se dijera, que no se mostrara o que no se hablara mal de la fuerza pública, a pesar pues de las evidencias que estaba viendo en relación con abuso policial. Digamos, dentro de este contexto es muy preocupante que la respuesta del Estado sea una de criminalización, de estigmatización, de marcar
a quien es diferente. Se está trasladando las lógicas de la guerra civil colombiana, del enemigo interno, que era la guerrilla, a el manifestante o la manifestante ciudadana que protesta en la calle. Por ese mismo motivo, pues fuimos muchas las organizaciones que hemos estado lanzando la alerta. Y en el caso de Carisma, mostrando como la lógica del mundo analógico de ese enemigo interno, del terrorismo, de estigmatizar y marcar a las personas, se estaba trasladando al mundo digital con las mismas consecuencias. De hecho, todavía está sobre el tapete el hecho de que hubo personas que fueron identificadas de esta forma y procesadas por en la misma lógica, por haber participado de las protestas. Esto significa unas lógicas, digamos, o una tendencia que en algún momento tenemos que partir, que tenemos que romper para empezar a hablar de garantías, de reconocer la protesta como un derecho a la participación pacífica que debe además ser garantizado por el Estado, lo que significa, entre otras cosas, no estigmatizar, pero adicionalmente proteger. Quizás más adelante sería muy interesante revisar incluso la forma como esto se mostró en manifestaciones puramente digitales de la protesta, como fue el caso de las fanáticas de los K-popers, pero no quisiera detenerme mucho más. Quizás más adelante lo hacemos. Gracias, Luis. Muchísimas gracias, Carolina. Y a continuación, Lulú, me gustaría que tu aporte a este panel o a esta pregunta de la mesa me la dieras siempre con ese enfoque feminista y de género, buscando siempre esa igualdad y principalmente en los espacios digitales, que es tan difícil hacerlo. Si en el mundo físico lo es, imagínense en el espacio digital. Muchas gracias, Lía. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, contigo, Lía, con Caro, con Paula, María José, y por la invitación de Artículo 19. Escuchando ahorita a Carolina, pensé también en compartir en algo que no tenía previsto en mi presentación, pero bueno, sobre cómo se ha hablado de los discursos feministas en la conversación social y también a partir de cómo las autoridades juegan un rol en la percepción del movimiento. Pero bueno, voy a empezar justo para enfocarnos en la pregunta, en qué facilita que la ciudadanía no se oponga a estas legislaciones. Yo pensé en un esquema como de 4 círculos concéntricos que se tocan entre sí y que se influyen mutuamente, en el que, por ejemplo, cada uno está protagonizado por un actor específico, ¿no? Tenemos a los medios de comunicación, tenemos a las autoridades, tenemos a la conversación social, ¿no? Por ejemplo, pensemos la conversación en Twitter, en Facebook, en otros espacios de discusión pública digital, pero también tenemos a la sociedad civil organizada, ¿no? Voy a tratar como de pensar en el ejemplo de la popularización de la conocida Ley Olimpia en México, que es esta legislación, una serie de reformas que buscan castigar o sancionar la violencia digital contra las mujeres, específicamente la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, que fue una tendencia que sucedió en los últimos años, donde empezó a haber como una serie de modificaciones de reformas legislativas a nivel estatal y nacional, pero que también fueron acompañadas por un eco mediático definitivo para que esto sucediera y también para que se aprobaran estas reformas, pero también para que creciera el nivel de interés público y preocupación pública sobre el tema de la violencia digital contra las mujeres. Entonces, el rol de los medios para mí es fundamental, porque creo, como en las siguientes preguntas vamos a reflexionar, que aunque tenemos diferentes fuentes de información que podrían nivelar estas tendencias como del populismo punitivo, digamos, y aportar elementos para desarrollarlas como de una mejor manera, para que se apeguen a estándares de derechos humanos, etcétera, los medios juegan un rol esencial porque optan por reproducir información sesgada o alimentada solamente de aquellas perspectivas que van a ser las más comunes, las más populares, que pueden hacer que su nota llegue de manera más extendida. También, por ejemplo,
En cuanto a las autoridades, los mecanismos de comunicación o las oficinas de comunicación de los congresos locales también jugaban un rol muy importante en cómo se comunicaba respecto a estas reformas y en un tono celebratorio todo el tiempo, en algunos casos con una falta de precisión en el uso de los términos, ¿no? Sin una transparencia adecuada de la información. Entonces, todo esto genera como un entorno social, ¿no? Digital y social, que no necesariamente está informado sobre de una perspectiva más objetiva, ¿no? Que valore los pros y los contras en estos procesos, sino que solamente, o sea, que es tendencioso, ¿no? Eso por una parte. Por otra, creo que cuando hablamos de este círculo de actores como que son la conversación social y las personas interactuando en redes sociales, apropiándose de estos discursos, comentándolos, replicándolos, etcétera, analizándolos, eh, también creo que hay dos factores que influyen cómo, cómo se extiende como estas dinámicas que influyen pues en cómo pensamos socialmente los problemas y sus soluciones. Y uno tiene que ver con los patrones de consumo digital de la información hoy en día y el tan reducido span de atención que tenemos y que son ya comportamientos extendidos de no necesariamente leer críticamente las notas, no verificar sus fuentes, no tener una conversación profunda, sino simplemente como reaccionar, retuitear, compartir, como sin haber hecho como todos esos ejercicios de una lectura profunda más crítica, ¿no? Y por otra también la polarización, ¿no? La polarización en los discursos, que se toman fragmentos de ciertas opiniones, etcétera, que se sacan de contexto, o las citas más polémicas respecto a alguna declaración, y con eso pues se generan como tendencias de polarización y discusión que no necesariamente están orientadas a buscar la mejor solución o una discusión crítica profunda, sino a la espectacularización de las noticias, a alimentar la polarización, ¿no? Que son pues discursos que llegan y se hacen más virales más fácilmente. Finalmente creo que en este cuarto como núcleo o dimensión de actores que identifico, pensar en la sociedad civil organizada. Por ejemplo, quiénes estamos haciendo investigación y cuáles son las oportunidades de que nuestros discursos basados en una investigación profunda, etcétera, se coloquen de igual manera que esos otros discursos que son más virales y puedan ser un contrapeso, ¿no? Como en la discusión de estas soluciones que pensamos, de estas soluciones públicas a los problemas que nos están atravesando como sociedad. Entonces creo que son como una combinación como de estos factores sucediendo en ebullición al mismo tiempo, todo lo que hace o influye en que la ciudadanía tenga o no argumentos, poder, tiempo, capacidad para involucrarse en la discusión de estas soluciones que tienden más a un populismo punitivo, por ejemplo, y que no necesariamente son pueden ser la solución a lo que necesitamos. Muchísimas gracias, Lulu. Y por aquí un espectador señala que el paradigma de los medios de comunicación que está entre la veracidad o la popularidad sensacionalista, como señalas tú, hacen un gran daño y que esto genera que la libertad de expresión y el reconocimiento de los derechos se vea muy deteriorado. Agradecemos por su comentario y así pasamos a nuestra segunda pregunta de esta mesa número 4 en la mañana de hoy y va un poco más enfocado hacia las soluciones o posibles recomendaciones de cómo afrontar estos discursos populistas o la desinformación estatal que respaldan legislaciones y acciones contrarias a derechos digitales. Pablo, desde tu perspectiva, ¿qué puedes aportarnos al respecto? No, perdón, no estamos recibiendo un... No. Tenemos que entender que estas acciones, por favor, ¿podrían subir el volumen? En la mayoría de los casos no es suficiente. No, es imposible, una disculpa. De se transformar essas normas legais, né, em condutas e princípios respeitados pelas partes. Então,
primeira coisa é a gente entender a complementariedade que existe entre uma batalha judicial, legal e outras ações necessárias no campo de direitos digitais, que tem muito mais a ver com engajamento social. Então, para além da questão técnica, regulatória, legal, acho que há um movimento necessário da sociedade civil, da sociedade política, que pede ações de base, de formação, de conscientização e que precisam alertar sobre os riscos, sobre os limites, os abusos e as consequências de atos do Estado e que eventualmente podem confrontar o fortalecimento dos direitos digitais. Então, acho que o ponto de ações positivas, engajamento, mobilização e participação das forças políticas e democráticas e movimentos sociais é muito importante para que esse campo se fortaleça. Há um elemento particular que a gente precisa pensar, que são os modelos assimétricos de responsabilização de Pablo, disculpa que te interrumpa, si podrías un poco elevar el volumen para que se escuche la transmisión mucho más fluida, porque estamos teniendo problemas con tu audio. ¿Se escucha mejor ahora? Ahora sí escuchamos muy bien, muchas gracias. ¿Necesitan que repita lo que dije anteriormente? Sería bueno, sí, por favor. Bueno, rápidamente estaba diciendo que el aspecto legal y jurídico es importante, pero no es suficiente, no es la única forma de actuar. En la mayoría de los casos no es suficiente en este contexto latinoamericano porque existe una fragilidad institucional y democrática. Hay que pensar esas formas formales, legales y judiciales de trabajar, cómo confrontar estos discursos populistas de desinformación, pero hay que crear un movimiento que sea de formación, de concientización, de movilización de fuerzas políticas democráticas, de los movimientos sociales, etcétera. De forma particular, creo que tenemos que pensar en modelos asimétricos para responsabilizar a las autoridades públicas en el ambiente online. Lo que deben ser responsabilizadas de forma diferente, asumiendo el escrutinio en relación a la ética, moralidad, en los procesos de comunicación con la sociedad. Entonces, tienen que estar sometidas a determinados códigos que orientan esta actuación pública, ya sea por la capacidad que tienen como influencia, ya sea por el poder real que ejercen en la sociedad. Otro elemento que me gustaría destacar es el elemento de la comunicación. Es importante tener un periodismo fuerte que no esté concentrado. El papel de los medios de comunicación en alianza con el ambiente de las tecnologías digitales son fundamentales para que haya desconcentración de poder y sus represivas partes del Estado. Históricamente existe un periodismo comercial tradicional y de la industria de la comunicación con los políticos económicos. Hace que haya eso una barrera para fortalecer la democracia plena. Y no hay una arquitectura de monopolio que se refleja en una arquitectura muy concentrada de las grandes empresas en el ambiente online que dificultan muchas veces tener una apertura democrática y lograr confrontar los discursos del poder relacionados a las prácticas y campañas de desinformación. Creo que me quedo por aquí para que podamos seguir conversando con los otros integrantes del panel. Gracias. Muchas gracias a ti, Paulo. Y desde tu perspectiva, María José, ¿qué crees que podrían ser esas principales soluciones o recomendaciones para evitar la difusión de la desinformación y discursos de odio principalmente? Perdón, voy yo, es que me quedé cambiando entre la traducción y el regreso. Sí. Perdón, sí, muchas gracias. Sí, bueno, pues ayer me acuerdo que Marta Tudón, que estaba moderando una mesa, comentaba si la tecnología era el problema o más bien la forma en la que lo usa el gobierno. Y yo sí creo que la tecnología no es el problema, es más bien la persona que está detrás quien la está utilizando. Y para entender esta pregunta que nos haces, Lía,
yo quería tomarme tantito tiempo para como desmenuzarla en lo que en la Fundación entendemos como populismo. Y creo que en la historia, pues siempre las personas es natural y común que depositemos nuestra esperanza de cambio en un líder carismático, fuerte, donde pues el populismo siempre está enfocado en el liderazgo y no es nuevo, ¿no? Siempre ha estado ahí. Lo único que ha cambiado esta vez es que tienen un poderosísimo mecanismo y herramienta que se llama las redes sociales. La diferencia cuando hablamos de populismo es que es un líder generalmente que basa su soberanía en el pueblo, que justifica sus acciones a través de, por ejemplo, encuestas, donde la mayoría decide, como hemos visto aquí en el caso de México, temas como el aeropuerto, diferentes tipos de consultas, y también ponen una visión de nosotros contra ellos, ¿no? Nosotros, en este discurso populista, por así decir, se plantea como un doctor, ¿no? De cuál es la enfermedad que yo, Salvador, vengo aquí a rescatar. Y entonces ellos quedan como los líderes, que son los únicos que nos pueden salvar de ese mal, de esa enfermedad que nos está causando y de aquellos líderes corruptos que fueron los culpables de que estemos así. Entonces, sean de derecha o de izquierda, por ejemplo, Paulo, aquí de Brasil, donde tenemos un populismo diferente al de México, pues siempre se critica a la prensa y a los periodistas. Ese es un rasgo como muy característico. Um, no quiero entrar como tanto a detalle de por qué surge y por qué está resurgiendo en América Latina, pero creo que mucho se explica por el rezago de las clases más pobres, las crisis económicas y sobre todo en nuestra región, pues la corrupción. El caso que en México vivimos del Partido Acción Nacional o del PRI que nos impulsó a dar este giro, ¿no? Por ejemplo, hacia Morena, o como Paulo bien sabrá de Brasil, pues todo lo que pasó con el caso Odebrecht, que pues ha llevado a que un líder misógeno, racista y homofóbico pueda más que un líder corrupto. Entonces, como les decía, creo que el populismo coincide con algo clave que nunca en la historia se ha vivido, que es el desarrollo tecnológico exponencial y el crecimiento de las redes sociales. Ahora, en este discurso populista que decía que es describir el estado en el que estamos a causa de estos líderes corruptos, determinar la fuente del mal y describirse ellos como los salvadores, existe una cosa básica de la comunicación, que es el que emite el mensaje, el que la recibe y el mecanismo por el cual yo envío mi mensaje, que en este caso serían las redes sociales. Los populistas ya no necesitan, y de hecho ningún líder político, nadie necesita ya a fuerza de la prensa, de un comunicado de prensa. Yo sí tengo mi cuenta de Twitter, mis seguidores, mi mañanera, puedo emitir mis mensajes y poner la agenda del día. Entonces, en el caso de México, por ejemplo, pues la prensa que antes sacaba la noticia, que bueno, ahorita con Lulú me interesaría mucho platicar de esta parte de los temas virales, más bien hay que estar al pendiente de qué se le ocurre al presidente para fijar la agenda el día de hoy. Y creo que ahí, por ejemplo, se ve muy claro el caso de Bukele o de Trump, que siempre estaban y que están siempre gobernando a través de Twitter, ¿no? Están siempre sentando agenda y todo el mundo tiene que estar al pendiente de ver qué se les ocurre hacer ahora. Y en ese sentido, creo que los algoritmos juegan un rol crucial, ¿no? O sea, creo que los políticos, sean populistas o no, tienen que estar en las redes sociales porque, por ejemplo, en el caso de Alemania, las elecciones recientes, los más jóvenes, que son aquellos que van a decidir el futuro de su país en 10 años, votaron por líderes que solo están en redes sociales. Pero, sin embargo, la forma en la que funcionan los algoritmos es lo que genera que existe esa polarización social. O sea, como decía Lulú, que cada vez estemos más en nuestra burbuja de alienación sin escuchar lo que los otros están diciendo o están mencionando. Entonces, es esta forma en la que están funcionando las redes sociales, de que en lugar de que aparezca el orden cronológico y que más bien nos estemos alienando en lo que nosotros queremos seguir. Por ejemplo, si yo solo me intereso por las causas, no sé, por ejemplo, por el movimiento de Lulú, pero dejo de ver lo que están considerando otras personas, no voy a considerar todo ese espectro, ¿no? No voy a poder ver por qué a esta gente no le interesan mis causas, ¿no? Entonces, creo que también existe ese tema de polarización que estamos viviendo y por lo tanto, ya nada más para terminar de desmenuzar la pregunta, creo que la forma de afrontar los discursos es, uno,
algo que un profesor nos decía que es tan sencillo para nosotros como usuarios, pero a la vez tan difícil. Y es eso, entender el rol de las plataformas digitales, de cómo funcionan los algoritmos y que el salir de esa polarización es solamente siguiendo a personas que no piensan como tú. El problema es que a veces en las redes sociales te enojas, ¿no? Es como, ah, porque estoy siguiendo a esta persona, o claro que le aplaudes a alguien que piensa como tú, pero eso es lo que genera la sociedad, porque en el mundo real, en el mundo offline, así es como funciona la vida, así es como estábamos en la escuela. En la escuela, obviamente, había grupitos, ¿no? Las que les interesaba más la ciencia, las que solo querían salir de fiesta, y se criticaban y demás, pero es que eso es vivir en la sociedad y es que eso no está pasando en redes sociales, nos están hablando las comunidades. Entonces, esa es una estrategia que como usuarios podemos utilizar para afrontar los discursos. Como segundo, las plataformas. Es exigir la rendición de transparencia en los anuncios, en el contenido que los partidos políticos durante las elecciones están compartiendo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto ha sido el gasto en los anuncios de tal partido? Y sobre todo el trabajo conjunto con derechos humanos, sobre todo para promover nuestros derechos humanos. Y por último, también las organizaciones de sociedad civil, que es lo que se está haciendo el día de hoy y el día de ayer, este tipo de foros que buscan educar, cuestionar, analizar, proponer, revisar qué es lo que está pasando para mantener el Internet abierto. Creo que son de las estrategias que tenemos para, pues sí, analizar estos discursos populistas, porque el populismo no va a desaparecer. Exactamente, María José, el populismo no va a desaparecer, sino tendríamos que tener, ya tuviéramos la clave o la varita mágica o la fórmula secreta para hacer que desapareciera, pero ¿cómo podemos hacer para, para afrontar estos discursos populistas y la desinformación, Carolina? Bien, yo creo que mi respuesta iba muy en línea con lo que venía diciendo Paulo y lo agregaría, y por supuesto también María José, le agregaría, sin embargo, un tema que es un desafío muy grande y es la institucionalidad. Parte del tema del populismo y de muchos de los gobiernos que estamos viviendo ahora en América Latina es que llegan con mucha fuerza a romper institucionalidad y eso hace que perdamos capacidad de control y de seguimiento a los procesos. No que antes lo tuviéramos maravilloso, pero casi que mucho de lo que se había ganado en terreno se ha ido perdiendo y eso quizás es una de las cosas que como sociedad deberíamos empezar a exigir mucho más. Pero para no repetir cosas que ya tenía que eran muy similares, quisiera retornar a algo que tal vez mencionó por encima María José y en lo que quisiera profundizar, y es entender que estamos en una sociedad muy diferente hoy en día, donde el desarrollo tecnológico se ha acelerado de una forma muy importante y es muy difícil para las personas entender las diferencias entre el mundo analógico y lo que sucede en el mundo virtual o digital. Esa comprensión de la forma como funciona la tecnología que hace que sea diferente lo que vemos o vivimos en Internet y facilita pues el discurso populista porque llega mucho más rápido. Hay dos o tres ejemplos que uno podría mencionar rápidamente, como el hecho escueto de hace unos días en donde le comenté a mi mamá que quería comprar una de estas aspiradoras robóticos que limpian la casa. Estábamos hablando sobre eso y mi mamá me dijo, pues mira en Instagram, ahí hay muchas propagandas de eso. Claro, explicarle a mi mamá que las propagandas que ella ve en Instagram son diferentes de las que yo veo, es todo, es explicar el funcionamiento de las redes sociales prácticamente y romper la imagen que ella tiene, porque ella tiene la imagen de la televisión. Todos vemos lo mismo y entonces podemos hablar en el mismo sentido. Creo que eso muestra un poco, y no, digamos, es difícil, ¿verdad? Es difícil el entender cómo funciona la tecnología y cómo estamos viendo diferentes cosas y luego aterrizarlo en lo analógico, en donde realmente el problema no es que nosotros estemos contentos en nuestra burbuja que nos ha producido la red social, sino que siempre hemos vivido en la burbuja que nos ha producido, en la burbuja que queremos, también de alguna forma lo sugería María José, nos gusta ver y escuchar a los que queremos. Yo hago el ejercicio
intencional de escuchar a políticos que piensan muy diferentes a mí para intentar oírlos, pero realmente lo hago para simplemente ponerme de mal genio porque me parece que es horrible, y luego decir por qué me atormento escuchándolos. Quizá la diferencia era que antes todos leíamos el mismo periódico, o por lo menos veíamos el titular, no que lo leyéramos. Y entonces entender esas diferencias pues nos va a tomar muchos años porque además cuando empezamos a la siguiente ola de cambios tecnológicos y nos golpea. Es decir, hace 10 años las redes sociales no eran ni sombra de lo que es hoy y a saber qué es lo que vamos a tener dentro de 10 años. Luego me parece que realmente lo que tenemos es un desafío absoluta, inmenso, grande para pensar en cómo educamos a nuestra sociedad y nos educamos nosotros en algo que ni siquiera sabemos para dónde va. Y eso supone además un desafío adicional que es entender que los impactos, digamos, la dualidad constante, ¿verdad? Por un lado, yo también me pregunto si el problema si, digamos, el impacto de la tecnología en la democracia es realmente tan malo como cada ratico nos asustamos, porque por otro lado, el impacto de la tecnología en la democracia ha sido muy grande. Es decir, la voz que abrió, que permite a las mujeres hablar, no es lo mismo que hace 10 años nuevamente, donde el monopolio estaba a través de la televisión o de la radio y solo los que tenían la capacidad de estar allí podían hablar. El que hoy un candidato pueda posicionarse por internet, pues es interesante. Si no nos gusta a nosotros, bueno, pero hay una capacidad mucho más amplia de llegar a otras personas y eso es interesante. Las movilizaciones sociales, la voz de las personas jóvenes es mucho más grande hoy que hace unos años. Entonces, así como no deberíamos olvidar que en el pasado esto ya era así, también creo que es importante no demonizar mucho más allá de lo que es real, lo que tenemos hoy. Pero por otro lado, aquellos efectos negativos son muy reales. Creo que era María José también la que lo decía, o tal vez Lulu ya, no, ya me perdí. Eh, hay que reconocer que la violencia digital genera un impacto muy fuerte en las personas y que es real, no por ser virtual, no es real. Y eso supone que las personas, por ejemplo, que sufren de violencia, de esta violencia y que la sufren de verdad, pues tienen reacciones fuertes y muchas veces en contra de la libertad de expresión. O sea, ejercer en la práctica la idea de que así no me guste lo que tú digas, voy a defender que lo digas, termina siendo un proceso muy difícil cuando realmente a uno no le gusta lo que el otro dice. Y eso lo estamos viviendo y va a ser un problema muy grande. De modo que, no sé, más allá de pensar en las formas como lo podemos enfrentar, que digo, coincido con los con los que hablaron antes que yo, me parece que los graves problemas que tenemos son los desafíos por entender la tecnología, que no es dentro de unos años lo que es hoy, que no va a serlo, y que la forma como reaccionamos a ella, pues, tiene mucho más que ver con lo emotivo que con lo racional. Nos supone un panorama de incertidumbre muy grande que no nos permite, creo que es muy difícil hoy pensar en cuáles van a ser las soluciones a esto. Estamos en un proceso más de el libreto no está, ¿sabes? No tenemos, no estamos en una obra de teatro donde tenemos el libreto, sino por el contrario, estamos improvisando. Y eso, por supuesto, se presta para muchos errores. Muchísimas gracias, Carolina. Y por último, en esta pregunta del panel, Lulu, si nos puedes aportar, ¿cómo crees tú que se puede afrontar el discurso populista y la desinformación? Sí, bueno, yo diría información, 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 ¿no? Pienso en realidad en cuatro aspectos, ¿no? Primero, acceso a la información. Segundo, cómo socializamos esa información. Tercero, mejores procesos de interlocución y de diálogo democrático en la sociedad. Y cuarto, también organización comunitaria para poder ser contrapesos y crear contranarrativas, ¿no? Y bueno, voy a hablar un poco como de estos cuatro. O sea, en México sabemos,
o sea, hay una encuesta nacional que cada año se levanta, la encuesta de victimización y percepción sobre la seguridad pública, la ENVIPE, la levanta el Instituto de Estadístico en México, el INEGI, y sabemos que al año hay 22 millones de personas que son víctimas de delito, que el 92% de esos delitos no se denuncian y que la principal causa de que no se denuncien son causas atribuibles a la autoridad. Uno, porque se considera que denunciar es una pérdida de tiempo, o dos, por la desconfianza que hay en las autoridades. Aún así, seguimos creyendo en que las legislaciones y legislar y sobre legislar puede ser una solución. ¿Cómo se socializan estos hallazgos? ¿Cómo discutimos los problemas sociales? ¿Cómo pensamos las soluciones? Me parece fundamental que existan, lo primero que decía, acceso a la información, y con esto me refiero a la robusta plataforma con la que contamos en México de transparencia y acceso a la información, que nos permite a organizaciones sociales y en realidad a cualquier persona ciudadana poder hacer acceso, solicitar información al gobierno y a las dependencias públicas para poder crear estas narrativas críticas, estos análisis críticos sobre el estado real, sobre el impacto real de los problemas públicos que nos preocupan, ¿no? Es así como en Luchadoras pudimos hacer el año pasado nuestro informe Justicia en Trámite para saber esta oleada de reformas para penalizar la difusión de imágenes íntimas, si realmente se estaba traduciendo en un acceso real para las mujeres a la justicia, ¿no? Entonces, y lo menciono porque a veces estos espacios de transparencia y acceso a la información corren peligro, ¿no? En México se ha sugerido, se ha mencionado, ha sido tema de los medios, quitarle presupuesto a estos espacios, entonces sería como poder quitarnos una pata básica de la democracia, de la mesa democrática en este país para poder hacer un contrapeso a estos discursos. Lo segundo, la socialización de la información. Les digo, tenemos estos datos. Cómo navegan, cómo viajan, cómo se hacen accesibles, cómo se traducen a las personas, cómo se apropian de ellos, de estas informaciones las personas para usarlo en sus vidas cotidianas, para discutir, para proponer, etcétera, ¿no? Hay mucho también que hacer ahí, porque de nada nos sirve, uno, que la información esté encerrada en cajas negras en las oficinas de gobierno, dos, que después, ya que logramos sacarlas de ahí, no se pueden socializar y hacer públicas y ser apropiadas por las personas para pensar sus vidas, ¿no? Y bueno, tercero, los mejores procesos de interlocución, porque yo creo que en este proceso de la discusión y la aprobación de las llamadas Ley Olimpia, también sucedió mucho, tanto a nivel estatal, a nivel federal, que había mesas de discusión con sociedad civil a las que nos convocaban, por ejemplo, y que en realidad yo creo que no pudimos dar una discusión profunda entre las diferentes posturas que estábamos pensando el tema y que éramos posturas expertas de diferentes ámbitos, de diferentes procedencias. Estaban las víctimas, estaban las organizaciones de libertad de expresión, las feministas, etcétera, incluso las plataformas de redes sociales, pero entonces cada quien llegaba a dar como un discurso de 5 minutos y ya se palomeaba la participación, ¿no? El proceso participativo. Pero en realidad no estábamos discutiendo juntas y juntos cómo íbamos a balancear todos los intereses y más allá de los intereses, las consideraciones sobre derechos humanos que convivían en el espacio digital para llegar a una solución óptima y que balanceara como las perspectivas y los cuidados que deben haber en una regulación del espacio digital que siempre puede resultar problemática, ¿no? Por los límites que pueden poner a la libertad de expresión, etcétera, pero también a otros derechos. Entonces, diálogos auténticos, la posibilidad de trascender algunas de esas diferencias que nos sacan ronchas como cuando las leemos en nuestro Twitter, pero que necesitamos convivir con ellas y trascender la complejidad, ¿no? Comprenderla y trascenderla para pensar como en las soluciones que necesitamos. Y por último, pienso que también en la cuarta solución que yo ponía, en la organización, en la organización social. Uno, porque siempre he creído que más que liderazgo necesitamos colectividades, ¿no? Y segundo, porque las colectividades nos pueden hacer más aterrizadas y menos como ciegas a seguir líderes y caciques, ¿no? Que es una forma muy pues tradicional
de las figuras públicas políticas en América Latina, como ya lo estamos platicando en esta mesa, pero también porque podemos crear como un cuerpo crítico colectivo permanente que más allá de la postura crítica o de la postura política de gobierno en turno, sea capaz de reflexionar más allá de la afiliación partidaria sobre qué necesitamos como sociedad y actuar en el momento en que necesitamos actuar para hacer contrapeso cuando las propuestas de nuestros dirigentes o nuestras dirigentes se están saliendo de lo que esperamos o de lo que creemos como socialmente adecuado, ¿no? O políticamente adecuado, etcétera, o más allá de lo que consideramos adecuado o no, en apego a derechos y a un Estado democrático, ¿no? Entonces, y lo pienso mucho porque, por ejemplo, en relación a la estigmatización del feminismo en México, que ha sucedido recientemente, ante la toma más radical de manifestación de algunas protestas, empezó a haber un discurso oficial que se popularizó muchísimo en redes sociales para estigmatizar a las feministas. Y como decía Carolina hace un rato, está afincada en afectividades, miedos, temores, emociones, tabús, ¿no? Como todo eso que te hace como reaccionar de manera muy polarizada, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos capacidad de organizarnos y hacer ejercicios de contranarrativa basados en información, en verificación de la información, cuando oímos a las sujetas hablar por sí mismas más allá de los estereotipos que se les colocan, etcétera, podemos tal vez ayudar a nivelar el debate, ¿no? Y a tener un acceso a diversidad de perspectivas. Pero eso para mí es como organización social e información para que puedan ser como estos contrapesos, constantes, ¿no? Muchísimas gracias, Lulu, y creo que has hecho una breve introducción a lo que sería nuestra siguiente pregunta o el siguiente punto a debatir, que sería el rol que deberían jugar los diferentes partes interesadas, llámense periodistas, comunicadores, usuarios, organizaciones de la sociedad civil, colectivos o comunidad tecnológica para informar a la sociedad en general cuáles son los riesgos y desafíos que enfrentan en los derechos digitales. Tú has mencionado un ejemplo muy claro de cómo se han reunido en una mesa para comentar y hablar, pero la posibilidad de tomar en cuenta los comentarios de la sociedad civil o de X o Y sector por parte del Estado siempre son muy limitados, los recursos y sobre todo las probabilidades de que tomen en consideración lo que la sociedad civil indica. Así que te quiero preguntar a ti, Paolo, siempre de primero, ¿cuál crees tú que sea el rol de esas partes interesadas para informar a la sociedad cuáles son los riesgos que afrontan los derechos digitales actualmente en la sociedad? Bien, gracias. Ustedes me escuchan, tuve que cambiar de dispositivo, pero creo que ahora sí me escuchan, ¿cierto? ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Bien, gracias. Okay. Antes de hablar sobre el papel de las partes interesadas, quería hablar también en relación a una pregunta del chat, que ya hablamos sobre el populismo. Yo soy científico político, trabajo en esa área y es importante informar que la categoría de populista raramente aplicada al caso brasileño de Bolsonaro. Yo pensaba en eso, sería un honor para Bolsonaro ser clasificado como populista. Muchas veces ellos tienen cierta sofisticación en la forma de gobernar, pero Bolsonaro representa a la ultraderecha fanática con tendencias autoritarias de rompimiento del orden institucional. Cuando hablamos de populismo, puede haber similitudes tal vez, pero Bolsonaro está en una categoría diferente, muy diferente, hablando de su base social, porque él opera ante la fanatización y tiene la seguridad de un grupo de la población que hoy se encuentra en su base. El 20% de aprobación que tiene hoy está ahí, es extremadamente fanática, y los recursos que usa para hacer esto, justamente la radicalización de un discurso que está enfocado a ese público, y hay un uso claro de técnicas y
tecnologías relacionadas, claro, con la tecnología digital. Y es en ese sentido que es algo que se habla mucho en polarización. Hoy lo que se ve en Brasil, si hay una polarización, es una entre la tendencia autoritaria de la ultraderecha y el mantenimiento del mínimo Estado democrático en Brasil. Eso en Brasil es elemento urgente, y aquí entro a la pregunta que me hicieron de cuál es el rol de las partes interesadas. Entonces pasa a ser urgente el mantenimiento. Entonces es eso lo que vemos para las elecciones del 22, el mantener las instituciones democráticas y la participación del público y las garantías de mantener el derecho, la garantía de derecho. No quiero tomar mucho tiempo de ustedes, pero creo que hay funciones o roles importantes que pueden tener las comunidades en relación al desarrollo de la comunicación y de la comunicación digital, y es el desarrollo de un lenguaje. Creo que estos gobiernos y estas alianzas políticas que vemos también en Europa, en Estados Unidos, lograron establecer, es una forma de hablar, un lenguaje, de comunicarse con determinados grupos, buscando una serie de elementos. Estos grupos los identifican como su propia miseria y exacerban esto hasta un punto donde esto se torna un fanatismo. Entonces es importante para las fuerzas más progresistas que puedan elaborar y trabajar un lenguaje, además de participar en las instancias de decisión, o sea, no solo en los niveles más altos y decisivos, que ya hablamos un poco sobre esto, sobre los diferentes niveles del legislativo, el judicial, pero también hay necesidad de conexión directa con las congregaciones reales de las personas, que no son necesariamente ligadas a lo digital. Creo que otro elemento es la presión sobre empresas de tecnología. Tenemos que tener para que ellas incorporen los derechos de humanos y diversidad y nuevas epistemologías de desarrollo tecnológicos. Tenemos que crear de una forma innovadora nuevas formas de desarrollo tecnológico y siempre haciendo esto en constante diálogo con las necesidades reales de las esferas sociales. Y también, por último, hay una necesidad de integración de las organizaciones que trabajan con derechos digitales y las acciones culturales. Hace un tiempo atrás vimos en América Latina un gran esfuerzo de aliar cultura y tecnología, siendo vistas como partes de un mismo fenómeno. Y la idea de pensar en políticas integradas para hacer valer la voz de grupos que no tenían acceso a las tecnologías para que pudieran diseminar sus manifestaciones culturales. Eso sucedió hace 10, 15 años debido al monopolio de las plataformas un poco estandarizantes desde el punto de vista de la creatividad de las expresiones. Entonces, creo que esos puntos son importantes para tenerlo como un desafío futuro desde el punto de vista en relación a los derechos digitales. Muchísimas gracias, Paulo y María José. Tú desde tu posición como coordinadora de proyectos en la Fundación Friedrich Naumann, en la cual tienes a tu haber tratar con diferentes organizaciones de la sociedad civil y diferentes actores en general, con el trabajo que has realizado con ellos, ¿cuál crees tú que debería ser ese rol que deberían ocupar y trabajar para poder aportar a la sociedad ese conocimiento sobre los riesgos y desafíos que enfrentan los derechos digitales actualmente? Sí, pues justo de eso quería platicar un poco de nuestra experiencia y con base también en lo que decía Lulu. Nosotros en la Fundación creemos que es muy importante generar una articulación de actores que en Jalisco luego le llaman la triple hélice, aunque en este caso pues creo que sería muy importante, como decía Lulu, obviamente organizaciones de sociedad civil, tomadores de decisión, porque hay algunos, aunque no lo crean, que sí consideran que hacer política no necesariamente es estar sentado votando legislaciones, sino hablar con organizaciones de sociedad civil e interactuar con ciudadanos que son en realidad pues los que votamos y los que los elegimos para que estén ahí representándonos. Entonces hay muchos que gracias al cielo todavía consideran que deben de estar en comunicación constante con los ciudadanos y organizaciones de sociedad civil.
También, obviamente, juntar a los medios de comunicación y academia. Entonces, estos cuatro actores juntos, generalmente cuando estamos en reuniones o en foros, en también sesiones a puerta cerrada, es donde se puede realizar todo esto que comentaba Lulú. O sea, todos estos esfuerzos de buscar y analizar las perspectivas de los diferentes actores, de tomar en cuenta cuáles son las iniciativas que unos están realizando para que no se hagan esfuerzos dobles y también para que, pues, por otro lado, se pueda llegar a un consenso, a un compromiso mucho más informado de política pública integral y no solamente, pues, desde una parte, ¿no? O por emergencia o urgencia de sacar algo que no se comprende a fondo. Siguiendo eso, que es parte del trabajo que nosotros realizamos, que creo que es una de las estrategias que puede ayudar, creo que también analizando muchos de los programas y planes de estudio actuales de licenciatura, me sorprende que todavía no se estén tomando estos temas en cuenta, ¿no? O sea, la necesidad de que haya más jóvenes que de verdad estén estudiando esto desde una perspectiva teórica y práctica, me sorprende, me alerta. No sé si eso solo pasa en el caso de México o el resto de América Latina, pero de verdad creo que es necesario ya que la academia considere y tome en cuenta dentro de sus planes de estudio a todos los que están trabajando en estos temas y los integren para, pues, dar perspectivas a los jóvenes que están estudiando estos temas y no necesariamente los abogados o los politólogos o los internacionalistas, pero pues también los ingenieros que son los que están desarrollando estas plataformas, estos algoritmos. Entonces, creo que esa es una de las partes más importantes para también informar a la sociedad respecto a sus riesgos y a los desafíos que enfrentan los derechos digitales, llegar también a los puntos de la academia. Otro creo que es lo que también Artículo 19 ha pues denunciado, ¿no? Que sobre todo los procesos de remoción de contenido, suspensión de cuentas han sido realizados por las mismas empresas de redes sociales y siempre se promueve la censura en lugar de fomentar la libertad de expresión y el Internet seguro. Entonces creo que entender eso también ayuda a que la gente entienda la importancia de sus derechos digitales. Y por último, también lo que decía Lulu, y que me acuerdo que comentábamos a principios de este año con algunos profesores de la London School of Economics que estudian mucho cómo se mueven estos temas en India, que es la necesidad de que también las plataformas de tecnología trabajen con organizaciones promotoras de derechos humanos. Porque no solo es una campaña de, ya leíste esto, ¿estás seguro que? O sea, creo que va muchísimo más allá y pues como hemos visto en muchos artículos, ninguna de las plataformas, en el caso de Facebook, se ve inclinada a participar en este tipo de procesos. Ellos ya tienen su comunidad, como empresa, ellos diseñan sus procesos. Entonces, creo que ese es un paso bastante peligroso y que se debe de seguir promoviendo en cuanto a plataformas, o sea, de sector privado y obviamente las organizaciones. Y por último, pues desde los usuarios, lo que decía antes, que es reconocer que los derechos humanos, creo que eso es importante, ¿no? Tal vez pensamos en los derechos digitales como, pues, ¿qué es eso? Entender que los derechos humanos que están reconocidos desde hace años aplican también en la esfera digital, que todos tenemos derecho a la libertad de expresión, al derecho de privacidad, al derecho a la vida misma. O sea, por cadenas en Telegram ha muerto gente en Etiopía, o sea, los Rohingya en Myanmar, el caso que vimos del Capitolio a principios de año, ¿no? El mismo, o sea, los derechos más básicos también están en la esfera digital y no me canso de repetir eso porque es como mi mayor enseñanza del año. La forma en la que nos comportamos en el mundo físico real es la misma forma en la que nos deberíamos de comportar en el mundo en línea. Entonces, creo que esas son como cosas muy básicas, pero que también ayudan a que la sociedad esté informada de, pues, de los desafíos que enfrentan sus derechos en línea. Gracias, María José. Carolina, tú que sé que eres un actor bastante involucrado en los diferentes foros multisectoriales, y cómo transmites tú ese mensaje para que la sociedad colombiana, desde la Fundación Carisma, el trabajo que realizas en América Latina, entiendan cuáles son los riesgos y desafíos que afrontan actualmente los derechos humanos en el entorno digital. Yo quisiera empezar por donde terminó María José y es, yo no sé si en algún momento vamos a definir
que no deberíamos hablar de derechos digitales, sino de derechos en el entorno digital, porque los derechos digitales pareciera que entonces estuviéramos hablando de algo diferente y de una vez pone a la gente como, oh, me va a tocar empezar a aprender de otro tema, cuando realmente lo que son derechos humanos en el entorno digital, que es la diferencia, cómo el entorno digital tiene un contexto, unas categorías, unas características diferentes que nos obligan a pensar cómo podemos garantizar esos derechos en un entorno que es distinto. Y pasa por tener que entender ese entorno o por lo menos querer hacerlo. Y ahí es donde, claro, desde hace muchos años estamos hablando de la idea del multi-stakeholderism, que es algo que además ni siquiera tenemos una buena traducción para el español, porque no es multisectorial, es múltiples partes interesadas, que luego tampoco le dice nada a nadie. Entonces también pareciera que estamos arrancando de unos problemas de lenguaje que nos hacen más difícil abordar el problema. Pero creo que ahí hay un gran reto, ya tan solo con esos dos, trasladar los derechos y garantías al entorno digital y hacerlo con una perspectiva muy diversa, que tiene que ver con lo que ya veníamos hablando, arranqué yo y Lulu continuó, o Lulu había arrancado incluso, lo difícil que es. Porque creo que con Internet, excepto Marco Civil en su momento, que fue el gran ejemplo, nos aproximamos a Internet y a la regulación con temor. Siempre la regulación de Internet se hace desde el miedo y desde el temor. Ha sido muy difícil aproximarnos desde todo lo positivo que ha hecho Internet y eso genera una forma de ver también el mundo que pues además está facilitado por los abogados que usualmente tenemos esa aproximación. Me parece a mí muy importante la experiencia que compartió Lulu y creo que es muy similar. El proyecto de ley más reciente en Colombia fue el proyecto de ley 600, que tenía que ver con proteger a los niños y niñas de los múltiples peligros que acechan en Internet. Y de nuevo ahí empieza parte del problema. Cuando solamente abordas desde ahí un espacio tan multidiverso, pues generas un montón de problemas, muchos que uno ni siquiera ve. Entonces sí creo que lograr una aproximación más diversa en donde estén víctimas de ese, pero las empresas, con una intención de diálogo y no solo de escucha pasiva, es supremamente importante, porque siempre aprende uno algo más y va acercando posiciones. Creo que eso y la idea de compartimentar los problemas, no tratar de arreglarlo todo en uno solo, sino hacer pequeñas parcelas para poder abordarlas y procesarlas, darnos el tiempo para hacer esos ajustes, podrían ayudar. Sin embargo, lo que está sucediendo es lo contrario, es a la fuerza por quien tenga el poder político, con miedo y de afán. Es la regla de las regulaciones que hemos visto últimamente. Con además otro problema que quizá me gustaría cerrar para escuchar a Lulu, y es el proceso de uniformidad, el temor al fraude electoral hace que no importa qué partido político, todos pidan el voto electrónico y nadie escuche los problemas, los ajustes, las cosas que deberíamos hacer. Similar, el temor a la violencia digital hace que todas las partes pidan bloqueos de Internet sin escuchar los pros, los contras y demás. Entonces, me parece que ahí hay un tema también a abordar, parcelarlo y tratar de verlo desde lo positivo y no solo desde lo negativo, teniendo presente que los procesos negativos están y son reales. Lulu. Sí, Lulu, desde tus perspectivas y utilizando lo que Carolina dice, sí vamos a hablar al final, es la última pregunta y la pregunta de conclusión, el tema de los derechos en el entorno digital. Si nos podrías aportar, Lulu, a la pregunta 3 sobre cómo afrontar los retos de explicar a la ciudadanía cómo debemos preservar o luchar por esos derechos humanos en el entorno digital. Sí, creo que también es algo que se ha comentado en los paneles de ayer, que tiene que ver con la alfabetización que se conoce, ¿no? Digital,
que a mí me gustaría agregarle crítica, ¿no? Porque siento que como aprendemos sobre Internet y las tecnologías en México, es como una perspectiva muy funcional, muy como de desarrollo para el trabajo, ¿no? Cómo usar un programa para poder optimizar tu carrera profesional o cosas asociadas a tu trabajo, pero no en realidad para cuestionar el sistema, ¿no? Para tener una perspectiva crítica sobre la seguridad, para pensarlo como un terreno político, ¿no? No es, y aquí más allá del aspecto utilitario de la herramienta, sino como ese espacio social y público complejo que es, atravesado por relaciones de poder, ¿no? Y que atravesado por relaciones de poder y que además son una extensión de esas desigualdades estructurales que vivimos fuera de línea, ¿no? Offline, en el terreno. Y en ese sentido quisiera como retomar lo que Carolina decía también sobre esta relación entre lo digital y lo no digital, digamos, porque yo me acuerdo que hace unos años, cuando empezamos a tener los primeros acercamientos con las plataformas, que se empezaron a preocupar por tener a personas encargadas de policy, que empezar a hablar con las organizaciones de la región por primera vez, etcétera. Tuvimos un taller con mujeres víctimas de violencia digital y era Twitter, ¿no? Y entonces, de pronto, en un punto en ese momento, mi reflexión estaba como muy enfocada a qué mecanismos de reporte tiene Twitter para lograr que una mujer denuncie cuando es víctima de violencia. Pero entonces, de pronto, por ejemplo, parecía que toda la solución era reportar, silenciar o bloquear, ¿no? Y entonces yo decía, ok, eso puede ser como una solución que está dando la plataforma como un paliativo, como inmediato a la agresión. Y puede tener su alcance inmediato, ¿no? Para esto, como para dar un entorno más o menos protector. Pero, ¿de dónde está viniendo? O sea, ¿quién es la persona originaria de esa agresión? ¿Qué hace? ¿Qué cree? ¿Qué la moviliza? ¿Por qué está viniendo a hacer esto en el espacio digital, no? Y entonces también fue como pensar que en realidad Internet es este espacio que tiene un doble potencial, ¿no? El potencial transformador, como ya hemos hablado, ¿no? En diversificación del discurso, acceso a derechos, rendición de cuentas, tal, pero también reproductor, ¿no? Y que se están reproduciendo las desigualdades estructurales que hay fuera de línea en Internet, incluyendo la violencia digital, por ejemplo, ¿no? La vigilancia de Estado, ¿no? De lo que ya se ha hablado, la concentración desigual de poder, ¿no? Las brechas de acceso, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando queremos pensar en soluciones y cuál es el rol de las diferentes partes, pues no solamente se trata, creo, de cuáles son las soluciones que creamos en el espacio digital, sino también de cómo seguimos apostando por esas transformaciones culturales, estructurales y de las desigualdades que existen de por sí, ¿no? La brecha digital, pero también la desigualdad y la violencia de género, el racismo, múltiples formas de exclusión, ¿no? El autoritarismo en los estados, etcétera, ¿no? Y bueno, también darnos cuenta que van a ser transformaciones a largo plazo, que no solo van a depender como de soluciones muy puntuales que podamos ir desarrollando. Otra segunda reflexión que quiero compartir tiene que ver con como la urgencia, ¿no? Siento que sí, son temas urgentes y queremos que pronto haya soluciones o que empecemos a pensar en las soluciones o en las alternativas, pero al mismo tiempo, de pronto, como que siento que esta urgencia nos juega en contra, ¿no? Y entonces, por ejemplo, los medios empiezan a hablar de ciertos temas sin estar necesariamente familiarizados con los términos, con el entorno de Internet, etcétera. Y entonces empiezan a reproducir ideas que pueden ser contraproducentes, ¿no? Por ejemplo, en México en concreto, para retomar el ejemplo de la difusión de imágenes, empezar a hablar de que hay que castigar el sexting, ¿no? O hay que criminalizar el sexting, cuando en realidad podrían estar limitando o castigando o estigmatizando socialmente el ejercicio sexual a través de las tecnologías de las mujeres, ¿no?
O, por ejemplo, por parte de las autoridades, es decir, si ya todo el mundo está hablando de violencia digital en los medios, es un problema, es muy grave, y entonces legislemos, legislemos, legislemos. Le ayuda a mi agenda política, estoy del lado de las mujeres, el feminismo está de moda, pum, rápido, ¿no? Entonces también creo que ponderar esas urgencias, sí trabajar en los temas prioritarios, pero como ponderarlas y poder tener las discusiones que necesitamos, ¿no? Como he estado diciendo pues a lo largo de este tiempo. Y por último, o sea, quisiera reforzar lo que decía Caro acerca de los enfoques prohibicionistas, ¿no? Que también es algo que ha pasado mucho en torno a violencia digital. Pensar, y que fue como la primera gran batalla, ¿no? Creo que ahorita ya no estamos ahí, afortunadamente, pero fue la primera gran batalla, ¿no? Pensar en que hay, desde el miedo y desde la prohibición, ¿no? Pensar que es un peligro y que entonces tenemos que bardearla, tenemos que protegerla, tenemos que ponerle más candados, tenemos que estar hipervigilantes, y entonces ese sentido como de la internet libre, de la internet con pues ese potencial y de nuestro uso pues se corre peligro también, ¿no? Bueno, no sé si fui clara en esta última idea, pero para no tomar más tiempo lo dejo ahí por ahora. Muchas gracias, Lulú. Y para concluir y a modo de conclusiones, me gustaría que todos, cada uno de ustedes brevemente me pudieran decir qué necesitamos saber sobre derechos digitales que los gobiernos autoritarios no quieren que la ciudadanía sepa. En un minuto de ser posible cada uno, y cualquier conclusión adicional que quieran decir sobre el tema. Comencemos con Paulo, luego María José, Carolina y Lulu. Gracias. Gracias. Trataré de ser rápido entonces en esta sección. Y creo que lo que nos queda como una lección en esta relación entre los derechos del ambiente digital y los gobiernos totalitarios es un aprendizaje sobre lo que es el trabajo con tecnologías, comunicación y sociedad desde hace algún tiempo. Cuando hablamos, y estoy de acuerdo con lo que Carolina dijo, cuando hablamos de los derechos digitales restringiendo esto, estamos hablando casi de un campo específico que se separa del ámbito real de los derechos digitales, y acostumbramos conectar los derechos digitales directamente con el ambiente online. Creo que un elemento importante es entender la potencialidad de la esfera pública digital y las tecnologías digitales en nuevas dimensiones. Este ámbito conservador y totalitario, estas políticas que vemos que proliferan actualmente, utilizan un modelo de negocios, una lógica específica de la tecnología contemporánea de Internet para un beneficio económico y político. Creo que el papel que tenemos es el de ser más creativos y crear nueva epistemología para el conocimiento y la aplicación de tecnologías. Y como decía Lulú, también desde otra perspectiva, otras formas de ver la tecnología son esenciales para poder engrandecer los derechos y garantizar los derechos enfrentando este momento tan difícil que vivimos actualmente en cuanto a la exposición de fanatismo político, principalmente el ultraconservador. Creo que el papel de la sociedad civil debe ser más el de asesoría parlamentaria y también de oficinas de abogacía, pero también aplicaciones en el ámbito de la esfera pública digital, incluso hablando de la relación entre tecnología y trabajo, tecnología y finanzas, tecnología y democracia, y entender que este fenómeno tecnológico va mucho más allá de este ámbito específico que llamamos derechos digitales y hacia la competencia de lo que llegamos a la convención de llamar no solo Internet online, sino también el aspecto de Internet offline, muchos aspectos de las tecnologías digitales que deben pensarse fuera de la Internet. Para ser sucinto, le agradezco a todos los copanelistas, las copanelistas y artículo 19. Gracias, Lía. Obrigado. María José.
Sí, bueno, yo también nada más quiero agradecer a Lulú, a Paula, a Carolina, a Tilia por este espacio. También esta pregunta la voy a responder muy rápido y va a ser más bien una apuesta y una invitación a que se queden a escuchar la siguiente mesa. La pregunta es, ¿qué necesitamos saber sobre derechos digitales que los gobiernos no quieren que los ciudadanos sepamos? Y tengo que apostarle a un periodismo independiente. Eso, después me encantará platicar con Lulú ya que, bueno, también estuvo platicando al respecto al principio, pero una prensa está, o sea, medios de comunicación y la prensa tienen una labor crucial, que es mantener a la sociedad informada. Obviamente todos tienen una línea editorial, como Lulu mencionó, hay noticias sensacionalistas que se vuelven virales, que a veces las escogen de manera urgente, pero sin embargo son un intermediario que existen ahí para plantear las ideas y que reflejen la variedad de opiniones que existe en una sociedad. Sin una prensa libre, las personas se informan más de lo que escuchan o comparten sus familias o amigos en redes sociales, sin tal vez analizar también a personas periodistas que tienen esta profesión y que en México, como vemos, cada año vamos en peor y un país muchísimo más peligroso para hacer una prensa libre. Entonces, creo que también los populistas emiten su mensaje sin que necesariamente estén ahí los medios o, como se verá, supongo, en la próxima mesa, tenemos esta tradición en América Latina de creer que los medios están vendidos y que solo reflejan ciertas posiciones políticas o que apoyan ciertas tendencias. Entonces, creo que aquí la apuesta es más bien un gran momento para el periodismo independiente, para todas esas investigaciones objetivas que estamos viendo, que se realizan con un gran rigor y sobre todo de formación de los próximos periodistas que puedan ser este contrapeso hacia la parte política que vemos, pero que también, como decía Carolina, del lado positivo, utilizar las plataformas para emitir esos mensajes. Ya en otra ocasión platicaremos con Lulú más sobre esta parte de viralizar o si es más sensacionalista, pero creo que mi apuesta sería hacia una prensa libre que nos siga manteniendo informados. Muchas gracias, María José. Carolina. Yo estaba pensando en dos cosas. La primera, que la característica de las tecnologías digitales, y en eso concuerdo con Paulo, no solamente Internet, sino las tecnologías digitales, la principal característica que las hace tan poderosas es que son tecnologías disruptivas, que nadie tiene control sobre para qué se usan, cómo se usan, sino por el contrario, de repente explotan. La capacidad de innovación con ellas es muy grande porque son disruptivas. Y eso es un problema gravísimo para los gobiernos autoritarios. Controlarlas supone mostrar más su carácter autoritario, suelen convertirse en caricaturas de ellos mismos haciéndolo. Y creo que eso es poderoso también, ¿no? Porque usualmente genera efectos mayores. Es terrible. Digamos, no estoy haciendo una apología a que eso suceda, sino mostrando que para controlar Internet se requiere ser el autoritario del autoritario del autoritario y siempre va a haber una línea de fuga. Y eso me parece que es un tema que tenemos que tener presente. Eh, si conseguimos, por supuesto, superar muchos otros temas, la tecnología digital es una tecnología disruptiva. De otro lado, ya Mariana habló del periodismo y del periodismo independiente, por tanto quisiera poner mi apuesta en la educación como un pilar de la sociedad que puede modificar, que puede generar el cambio social y que, por supuesto, tenemos todas las razones para ser pesimistas. La pandemia mostró las graves debilidades del sistema educativo de América Latina, la cantidad de niños, niñas, adolescentes que están fuera del sistema, que además va a ser incluso muy difícil, sobre todo entre las inequidades que nos atraviesan en América Latina, pues la ruralidad, las niñas, las indígenas, las mujeres negras, pues están en el peor de los mundos, con lo cual tampoco quiero hacer romantizar, pero quiero plantear el aspecto nuevamente positivo y optimista de que quizás el sacudón y la caída fue tan espantosa con la pandemia que solo puede subir y solo puede subir, digamos, seguramente y apoyada muchas veces, y vamos a ver
procesos interesantes con la tecnología, tecnologías disruptivas que van a crear, espero, y de nuevo pongo con ánimo optimista, unas nuevas generaciones que habiendo tenido contacto con una tecnología que les permita navegarla, van a ser más autónomas. Porque lo que hemos visto es que utilizando lo que tienen a la mano, muchas comunidades han conseguido algún modelo de autonomía. Incluso, y aquí cruzo los dedos y digo 4 veces bruja, yo no sé, usando WhatsApp como una herramienta de comunicación que por la desgracia de nuestros países y el cero rating se convirtió en una infraestructura que finalmente llegó a muchos sitios y que se convirtió en un mecanismo de conectar. ¿Quién sabe si eso en manos de chicos jóvenes y chicas poderosas que con el tiempo van a aprender y vivieron algo, se den cuenta que el futuro es la autonomía, autonomía en infraestructura, dignidad, etcétera? Es decir, puede que algo bueno salga del monstruo tan espantoso. Muchas gracias. Gracias por supuesto por este diálogo tan interesante con todas y todos ustedes. Muchas gracias, Carolina. Lulu, nos queda 1 minuto lastimosamente. 1 minuto. Bueno, yo tengo 5 cosas cortitas, no solo para estados autoritarios, sino para el régimen de hipervigilancia que estamos viviendo en Internet. 1, que no quieren que estamos bajo vigilancia. No están vigilando nuestros gobiernos, pero también nos están vigilando las redes sociales. 2, nada es gratuito y nosotros somos las mercancías. Entonces, como dejar de ir con esa ingenuidad por los campos de Internet y poder desarrollar esa habilidad más crítica, como de pensar nuestra experiencia ahí. 3, regular es un arma de doble filo. Entonces puede parecer un interés político auténtico, pregúntate cuáles son como esas cosas escondidas por ahí que después pueden jugar en contra. 4, no hay que callarnos y tenemos que organizarnos, online y offline. Ese como antídoto y contrapeso. 5, hay que buscar las alternativas, como decía Carolina, desde ya, no solo cuando colapse y se caiga Facebook, Instagram y WhatsApp todo al mismo tiempo. O sea, desde ya pensemos en alternativas, en habitar otros campos, otros espacios imaginativos de Internet que no son los más recurridos, pero que también son los que nos van a ayudar a seguir cultivando la autonomía y combatir la monopolización que también se da en estos espacios. Muchísimas gracias a Pablo, Lulú, Carolina, María José y sobre todo a la Asociación Artículo 19 México y Centroamérica y a la Fundación Friedrich Naumann por hacer posible este tipo de espacios y diálogos tan interesantes. Le agradezco muchísimo por su tiempo, por estar en sintonía de esta mesa número 4 y les dejo con el siguiente panel. Muchas gracias.